Nunca pensé que algún día estaría escribiendo algo así acá, pero sinceramente hasta hoy no puedo entender lo que me pasó. Esto fue hace más o menos 6 meses, cuando decidí reformar la casa que me dejó mi abuela. Es una casa vieja, sencilla, en las afueras de Recife, que estuvo cerrada casi 2 años después de que ella falleciera. Mi idea era arreglarla para alquilarla, porque yo vivo en otro barrio. La casa estaba muy deteriorada, con humedad, moho, y el suelo de la sala estaba todo inflado. Como si algo estuviera empujando desde abajo. Pensé que era un problema de caños rotos o humedad, esas cosas que siempre pasan en casas viejas. Jamás imaginé lo que iba a encontrar ahí. Ese día fui temprano para acompañar la obra. No me gusta dejar todo en manos de los demás, más cuando se trata de una casa que fue de mi familia toda la vida. El albañil empezó a romper el piso y fue como al tercer golpe de la masa que notamos algo raro. No era caño, no era piedra, no era raíz. Era como una tapa. Una tapa de madera vieja, medio podrida, cubierta con una capa de cemento fina, como si alguien hubiera querido esconderla, pero no de forma permanente. Cuando escuché el golpe seco y vi cómo la madera se hundía un poco, sentí un escalofrío tan fuerte que el cuerpo se me congeló. No sé explicar. Era como si mi mente hubiera entendido antes que yo que eso no debía estar ahí. Me agaché para mirar mejor, y cuanto más miraba, más sentía que algo no estaba bien. Era una tapa de madera, toda marcada. Por los años, con hongos, manchas oscuras y un tirador de hierro oxidado en el centro. Lo raro es que nunca, absolutamente nunca, escuché a nadie de mi familia hablar de que había un compartimento ahí, y yo pasé mi infancia entera jugando en esa sala. Lo primero que pensé fue que quizás era un escondite antiguo, algo del tiempo de mis bisabuelos, no sé, pero, te juro, ya tenía ese nudo en el estómago de que no era nada bueno. Respiré hondo, y contra todo lo que mi intuición me gritaba, agarré un destornillador que estaba por ahí, y empecé a forzar el tirador. La tapa rechinó, hizo un sonido horrible, como si algo se desgarrara por dentro. Cuando logré abrirla, sentí que la sangre se me fue a los pies. No era un pozo profundo, tendría unos 60 o 70 centímetros de profundidad, forrado en madera. Y adentro, había una caja de madera vieja, amarrada con alambres oxidados y cinta aislante negra, toda reseca, como si estuviera ahí desde hacía décadas. La saqué del hueco casi sin pensar. Pesaba bastante más de lo que esperaba y tenía un olor muy raro, mezcla de humedad, mojo y algo más. Algo que no supe identificar en ese momento, pero que me revolvía el estómago. El albañil se me quedó mirando con cara rara y hasta me preguntó si quería que la abriera él, pero le dije que no. No sé por qué, pero sentía que tenía que ser yo quien abriera eso. Era algo que estaba ligado a mi familia, y no me parecía bien que otra persona lo tocara primero. Apoyé la caja sobre una tabla que estaba en la obra y empecé a cortar los alambres con un alicate que encontré por ahí. No fue fácil, estaban muy duros, pero después de unos minutos logré soltarlos. Cuando levanté la tapa, me temblaban las manos. Lo primero que vi fueron papeles viejos, todos húmedos, pegajosos, algunos casi desintegrados. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fueron las fotos. Fotos de niños. Niños que no conocía de nada, algunos solos, otros con adultos que tampoco reconocía, pero no eran fotos. De familia. Eran fotos tipo carnet, fondo blanco, caras serias. Y muchas tenían marcas de sellos, como de fichas o documentos oficiales. Empecé a revolver entre los papeles y encontré documentos. No eran papeles cualquiera, eran fichas, contratos, declaraciones.
Y ahí fue cuando el miedo se me metió en el cuerpo de una forma que no te puedo explicar. Algunos papeles tenían nombres de niños, nombres de adultos, direcciones. Otros tenían observaciones que me helaron la sangre. Tez clara, buena. Salud. Ojos claros. Y lo peor, frases como entregado a, seguido de un nombre y dirección, o transferido él, con una fecha. Era demasiado evidente que eso no era algo inocente. Me quedé unos segundos paralizada, leyendo, releyendo, mirando esas fotos, intentando entender qué era todo eso. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Las manos me temblaban tanto que casi se me caen los papeles. El albañil me preguntó si estaba bien, pero yo ni le contesté. Era como si todo a mí alrededor se hubiera apagado. No escuchaba nada. Solo podía mirar esos documentos, esas fotos, y mi cabeza empezaba a unir cosas que nunca en mi vida había querido pensar. En ese momento, me vinieron a la mente unos comentarios raros que mi abuela hacía cuando estaba viva. Cosas que en su momento me sonaban absurdas, o que pensaba que eran cosas de viejos. A veces ella decía cosas como, aquí pasaron cosas que es mejor no remover, o hay secretos que es mejor que se queden donde están. Yo siempre... Lo tomé como esas cosas que la gente mayor dice, sin más. Pero ahora todo cobraba otro sentido. Sentí que me faltaba el aire. Seguí sacando cosas de la caja y encontré algo que me dejó helada. Era un cuaderno. Un cuaderno viejo, de tapas duras, marrón oscuro, con manchas de humedad por todos lados. Cuando lo abrí, estaba lleno de anotaciones a mano. Fechas, nombres, cantidades de dinero, descripciones de niños, como si fuera un registro, un maldito registro. Algunas anotaciones eran tan frías que me dieron ganas de vomitar. Niña, 6 años, piel clara, entregada a la señora X, pago recibido. Así, sin más, como si fueran objetos. Lo peor de todo es que algunos apellidos que aparecían ahí, yo los conocía. Eran apellidos de familias del barrio, de gente que toda la vida fue vista como respetable, familias conocidas, tradicionales, de esas que siempre aparentaron tener dinero y posición. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo algo del pasado lejano, era algo que estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginé. No te voy a mentir, mi primera reacción fue querer prender fuego a todo. A la caja, a la casa, a los papeles, a lo que sea. Era demasiado perturbador. Pero algo me frenó. Parte de mí sabía que no podía simplemente hacer de cuenta que no había visto eso. Que si esos documentos existían, era por algo. Y que probablemente había historias detrás de cada foto, de cada nombre, de cada ficha. Historias de vidas que fueron arrancadas, cambiadas, destruidas. Pasé horas ese día ahí, sentada en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor, sin saber qué hacer. Parte de mí quería llamar a la policía. Otra parte me decía que no me metiera, que eso no iba a traer nada bueno, que si esos nombres estaban ahí, y si todo eso había estado escondido por décadas, era porque había gente que se había encargado de mantener ese secreto bien enterrado. Y capaz, gente que todavía estaría dispuesta a hacer lo que fuera para que eso no saliera a la luz. Ese día, después de guardar todo como pude, me fui de esa casa. Cerré todo, eché llave y no volví durante semanas. Hasta hoy no sé qué hacer con eso. Los papeles, las fotos, el cuaderno, siguen guardados en una caja en mi casa. No tuve el valor de tirarlos, pero tampoco de entregarlos a nadie. Lo que sí te puedo decir es que después de ese día, algo cambió para siempre en mí. Porque sé, con total certeza, que hay cosas que pasan mucho más cerca de lo que uno imagina. Cosas que nunca deberían haber
pasado. Y que, aunque la casa esté en silencio, hay secretos que nunca dejan de estar ahí. No sé ni cómo explicar lo que pasó después, pero durante los días que siguieron a ese hallazgo, mi vida se convirtió en una especie de paranoia constante. Cada vez que alguien pasaba despacio por delante de mi casa, yo sentía que me estaban observando. Cualquier ruido me hacía saltar. No era solo miedo, era esa sensación de que, al abrir esa caja, también había abierto una puerta que nunca debería haber. Tocado. Empecé a recordar caras, vecinos, gente del barrio, y a preguntarme qué tanto sabían ellos, qué tanto estaba escondido detrás de las fachadas de vida normal que todos aparentaban tener. A los 3 días, algo terminó de volarme la cabeza. Me llamaron del número fijo que tenía la casa de mi abuela. Ese teléfono no debería ni estar funcionando, porque había pedido que lo dieran de baja hacía años. No contesté, pero sonó 3 veces más ese mismo día. Hasta que, en una de esas, me animé a atender. No dijeron nada. Solo se escuchaba una respiración pesada, una respiración larga, como de alguien que estaba escuchando si yo decía algo primero. Corté. Bloqueé el número, aunque ni siquiera entendía cómo podía estar activo. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la calle me hacía saltar de la cama. Y no es que sea paranoica, pero créeme que después de encontrar lo que encontré, tu cabeza empieza a pensar 1000 cosas. Miraba por la ventana cada 5 minutos, y te juro que más de una vez vi un auto blanco estacionado enfrente, con los vidrios polarizados. No sé si era mi mente o qué, pero era el mismo auto, siempre en el mismo lugar, y se quedaba ahí un buen rato sin que bajara nadie. Al 4.º día decidí volver a la casa. No sé si fue una estupidez o una necesidad, pero sentía que tenía que volver. Cuando llegué, apenas abrí la puerta, sentí que el aire estaba distinto. Era pesado, denso, con ese olor característico de humedad vieja mezclado con algo más. Algo que no sé. Definir, pero que me revolvió el estómago apenas respiré. Revisé todo para asegurarme de que nadie hubiera entrado. No había nada roto, pero sí noté que la caja que había dejado oculta bajo la cama de uno de los cuartos estaba ligeramente movida. Me acerqué y, cuando la abrí para revisar si todo seguía ahí, encontré algo que no había visto antes. Era un sobre manila, metido entre las tapas del cuaderno. Estoy 100% segura de que ese sobre no estaba ahí cuando revisé la primera vez. Lo abrí. Temblando, y adentro había una foto mía, de hacía poco. Yo estaba saliendo de un supermercado, con una bolsa en la mano, y atrás, anotado a mano decía, «Deja de buscar». Así, con letra temblorosa y tinta azul. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me tuve que sentar en el suelo porque juro que pensé que me iba a desmayar. En ese momento entendí que ya no era solo algo del pasado, era algo que seguía vivo. Que había gente que sabía perfectamente que yo había encontrado esos documentos. Gente que, claramente, no quería que eso saliera a la luz. Me empecé a preguntar si debía quemar todo, desaparecer esa caja, hacer de cuenta que nunca pasó. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que me decía que si hacía eso, iba a estar siendo cómplice de algo horrible. De algo que, probablemente, destruyó la vida de muchas familias. Me pasé horas sentada ahí, con la caja abierta, mirando esas fotos, esos nombres, esos papeles. Mi cabeza era un torbellino de miedo, culpa, enojo y una angustia que no te puedo poner en palabras. Empecé a hacer algo que, hasta hoy, no sé si fue lo correcto. Le saqué foto a todo. A cada documento, cada foto, cada hoja del cuaderno. Me armé una carpeta en la nube con contraseña y lo subí todo ahí.
Mi pensamiento era, si me pasa algo, por lo menos esto no desaparece. Por lo menos alguien va a saber lo que encontré. A la semana siguiente, empecé a notar cosas raras. Un tipo me seguía cuando iba a hacer las compras. No me lo imaginaba. Lo comprobé. Lo vi 2 días diferentes, siempre simulando estar mirando alguna vidriera o revisando el celular, pero era evidente que me estaba observando. Una vez hasta se me acercó demasiado en el cajero automático, y cuando lo miré fijo, bajó la cabeza y se fue rápido. También empezaron a aparecer cosas en mi puerta. Una vez fueron fotos viejas, quemadas en las esquinas, metidas dentro de un sobre sin remitente. Otra vez, una hoja en blanco, doblada, pero adentro tenía un mechón de pelo. Juro que casi vomito cuando abrí eso. Era como si quisieran asustarme, dejarme claro que sabían perfectamente dónde estaba, qué hacía y que podían llegarme cuando quisieran. Me empezó a costar dormir, a comer. Mi familia empezó a preguntarme qué me pasaba, pero no podía contarles. ¿Qué les iba a decir? Que descubrí que, probablemente, parte de las familias de este barrio estuvieron involucradas en tráfico de niños, que debajo de la casa de la abuela había un registro entero de vidas robadas. No. Sabía cómo explicarlo sin que pensaran que me había vuelto loca. Lo peor es que una parte de mí sentía que ni aunque fuera a la policía, eso iba a servir de algo. ¿Y si ellos también estaban metidos? ¿Y si por eso esos papeles estuvieron escondidos por tanto tiempo sin que nadie dijera nada? Me empecé a dar cuenta de que esto era mucho más grande de lo que yo jamás podría imaginar. Y que tal vez, saber la verdad, era lo más peligroso que me había pasado en la vida. Los días siguientes fueron un infierno. Cada sonido me ponía alerta, cada sombra me parecía una amenaza. Cambié mis rutas, mis horarios, evitaba salir sola. Incluso instalé cámaras en la casa, aunque la idea de vigilantes me hacía sentir aún más atrapada. Pero necesitaba pruebas, necesitaba estar segura de que alguien realmente me seguía, y no era solo paranoia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. A la madrugada, un hombre entraba sigilosamente al terreno de la casa. No llevaba nada. Visible, pero sus movimientos eran cuidadosos, como si supiera exactamente dónde buscar. Miró hacia la cámara, pero no parecía asustado ni nervioso, sino decidido. En ese momento, entendí que el miedo no era solo mío. Ese hombre había estado esperando que alguien tocara esa caja. Intenté hablar con alguien, buscar ayuda, pero la mayoría de mis amigos o conocidos solo me decían que me calmara, que estaba exagerando. No podían entender que esto era algo mucho más grande y oscuro. Solo una persona. Me prestó atención, una vieja amiga de mi abuela, que aún vivía en el barrio y conocía muchas historias, aunque nunca hablaba de ellas abiertamente. Con ella empecé a armar un rompecabezas que me dejó sin aliento. Me contó que hace años hubo rumores, susurros, de niños que desaparecían sin explicación y de familias que parecían tener secretos demasiado pesados para compartir. Me habló de un pacto silencioso, de personas que habían decidido ocultar la verdad para proteger sus propios intereses. Y sobre todo, me advirtió que esa caja contenía más que solo documentos. Era la llave para abrir heridas que muchos querían mantener cerradas para siempre. Mientras hablábamos, escuché un ruido afuera. Al asomarme, vi nuevamente ese auto blanco, estacionado en la esquina. Esta vez no había duda. Me estaban vigilando, esperando un movimiento en falso para actuar. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme fuerte. Sé que debo seguir adelante, que la verdad merece ser contada, pero también sé que
Eso puede costarme más de lo que estoy dispuesta a pagar. Cada día que pasa, siento que me acerco más al corazón oscuro de esa historia, y que el silencio de mi abuela, sus advertencias, eran más que simples palabras de miedo. Porque hay cosas, secretos enterrados bajo capas de cemento y años, que no solo destruyen el pasado, sino que amenazan con destruir todo el presente.